buenos días, bienvenidos y bienvenidos, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, que entablamos cada día con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Estamos desde República Dominicana, en Santo Domingo, por el canal 19, canal de Cinevisión, y el canal del Sol, canal 6, de forma simultánea, retransmitido en una red de cables en todo el país, y de manera diferida estamos en KBM, en el canal 74 a las 9 de la noche. En Facebook Live usted nos puede entrar a Periodismo y Sociedad, y Andrés Matos, ahí usted nos ve de manera simultánea también, y en el YouTube, Periodismo y Sociedad, así como los YouTube de los canales que nos retransmiten. Hoy tenemos un programa muy interesante con el que vamos a compartir, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios siempre, y la compañía del ilustre comunicador Gregory Caimares. Buenos días, Andrés Matos, Licho, gracias por tus palabras. De igual forma, pues mi agrado de estar con todos ustedes y decirte, Licho, que como indicas tenemos personaje invitado interesante, y al inicio del programa hablabas de algo también muy interesante. Sí, pero antes quiero ver lo del ciclón Ian. Oh, ese ciclón ha sido catastrófico super para ciclón. la costa sureste de los Estados Unidos, específicamente la costa de la Florida, la costa oeste de la Florida, y es una situación de mucha envergadura. Me dicen que ha sido tan difícil la vida que las calles de muchas ciudades ha permitido la navegación de barcos, de yolas, Wow, de yates, y ha inundado viviendas, retiró el agua del mar durante un tiempo. Mira cómo está de embravecido ese mar, mira cómo están las calles de algunas de las ciudades de Miami. Me dicen que hasta tiburón salió a las calles, alguna de ellas por las calles de Miami. De Miami no, a Miami no ha llegado, pero la parte oeste de la Florida ha sido, mira lo inundado que está este ciclón, que es categoría 4. Un ciclón ya está en categoría 5. Bueno, anoche estaba en categoría 4. Si hoy subió a 5, eso quiere decir que entrando a territorio, mira cómo está la energía eléctrica, esas ráfagas. Realmente ha sido un fenómeno natural extraordinario, como pocas veces se había visto entrar a la ciudad. Hay que pedirle a Dios, mira cómo está. Realmente es una cosa asombrosa. Bueno, tú mencionas categoría 5 y estamos hablando de vientos de más de 250 kilómetros por hora. Es absolutamente devastador todo lo que queda en medio del trayecto de un fenómeno meteorológico de esa fortaleza, Ian. Y no hay una cosa que haya hecho más daño que un viento de 250 kilómetros por hora, pero con unas lluvias torrenciales de manera simultánea. Es decir, que la situación por la que están atravesando los pueblos que están en la ruta de ese ciclón ha sido dura. Ese ciclón se originó por el Golfo de México y azotó una gran parte de Cuba y unas zonas, sí, pero no con esa ferocidad con la que lo está haciendo ahora en Miami. Mira, porque hay que ver y hay que tenerle pena, lástima a tanta gente que vive ahí y tanto, o sea, cómo se pueden hacer. Mira, ese es el agua del mar dentro de viviendas. Eso es el agua del mar. Mira cómo flotan los vehículos en las calles.
Eso es realmente asombroso y espeluznante, uno lo pudiera decir. Sí, ayer yo miré una imagen, no sé si tú tuviste chance de observarla también, donde en un área de Tampa, el mar a lo que tú te refieres, se retiró y se veían cientos de metros del lecho marino. Eso es algo asombroso. Yo no recuerdo haberlo visto. Entonces, ¿qué sucedió? Que luego venía el embate de esas aguas retiradas con carácter de golpes de tsunami. Así fue que fueron Parecería golpes de tsunami. Sí. Bueno, técnicamente sí, porque se retira el mar y entonces viene de nuevo a ocupar su lecho con toda la fuerza que uno puede imaginarse. Bueno, hay que pedirle a Dios que otra vez y que siempre intervenga para salvar las vidas de las personas que están en la ruta afectadas por esta tormenta, repito, espeluznante, extraordinaria, que afecta a la costa de los Estados Unidos en esa parte. Sí, mira, eso es lo que Gregory estaba ahora mismo sí, exactamente, refiriéndose. Exactamente. Ese es el Mira lecho cómo del se mar. retiró. Eso tenía agua, eso era una playa, y después con las furias del ciclón, ese mar que se había retirado venía con un oleaje con muchas veces superior a esa parte. Mira cómo está la gente en turismo ahí, como que esa playa realmente se la dejaron a ellos para caminar. Gracias a Dios no ha habido víctimas fatales, Gregory. Sí, lamentablemente ocurrió y estamos ahora en un proceso de recuperación y rehabilitación. Ahí entra en funcionamiento en Estados Unidos lo que es el organismo, el FEMA, que tantas veces hemos visto acudir a estas situaciones. New Orleans, la misma Florida, que a cada momento llega un huracán como este, recordemos a Andrews. Entonces hoy veremos, tú puedes estar seguro, la intervención de FEMA, que es lo que es especie del COE aquí. Ok. Esa es la oficina federal. Gregory, hay otro tema que tenemos que yo quiero tratar. Yo tenía un tema de ayer que lo estoy posponiendo, que es el tema del ataque policial a Asua, donde un cuartel con más de 15 policías oficiales, todo, disparando de dentro hacia afuera, grabándose ellos, pues simularon o fueron atacados y se sentían temerosos. Alejandrito tiene el video de ese ataque al cuartel de Asua, que la policía no ha rendido el informe que uno cree. Vamos a ver, miren cómo está eso. Vamos a oír, súbele el volumen pequeño, para ver si podemos escuchar esa parte. Llama al coronel. Usted está como unos maricones ahí, coño. A mi amigo, un valenciano, trancado ahí, Güey. Ese es un episodio, es el segundo que ocurre en la provincia de Asua. La semana antes pasada ocurrió uno en una zona que le llaman Villalpando, que yo tenía entendido que era de San Juan, Villalpando, pero me dicen que pertenece a Asua. Ahí hay un problema serio que no ha todavía convulsionado hasta donde parece que va a llegar. Ojo con Villalpando. Ni este tampoco. Entonces la policía debería darle un informe, porque no es verdad que un cuartel así, primero un cuartel con el techo de zinc, un cuartel con las puertas de madera, un cuartel separados con puertas de cartón, y solo las paredes que les rodean son las que están de cemento.
¿Y quiénes los atacaban ahí? Entonces, no es verdad que la población, que una población a la que ese cuartel debería cuidar, va a ir a atacar el cuartel así por así. Ahí tiene que haber algo que la policía o no quiere decir que haya ocasionado ese ataque. Porque no ha habido parte oficial. La policía dice que un grupo de ciudadanos rodeó el cuartel, atacó al cuartel, pero no dice por qué. Pero un grupo artillado de ciudadanos, porque ahí se escucharon muchas detonaciones. ¿Con qué artillería? Sí, porque eso no eran revolvitos ni pistolas. Pero los que estaban adentro no eran revolvitos ni pistolas tampoco. Pero eso eran exacto, estaban los militares adentro, que lamentablemente se ve cero preparación. Entonces, eso es importante porque Azua está en el sur. Ay, Dios mío. Y Azua no se había visto involucrada como provincia, como ciudad, en un espacio, en una situación como esa. Y yo pienso que las autoridades deberían decir las causas, porque mientras no la digan, la gente la va a decir. El morbo la va a decir. El rumor lo va a decir. Y la gente del pueblo va a hablar la verdad. Y en cualquier momento va a salir un estudio que va a desmentir a la autoridad. Y no hay una cosa más catastrófica para una autoridad que su confianza sea lacerada, claro, porque alguien desmienta su opinión. La autoridad siempre tiene que dejar el margen de una duda, pero cuando da un informe oficial, debe hacerlo con la veracidad, con la mayor capacidad de decir esto es lo que hay, investigamos esto. Vamos a ver. Bueno, ojo con eso. Anoche tuve la oportunidad, amables televidentes, Licho, de asistir a la puesta en circulación de manera formal del libro El Doctor de José Miguel Ángel Soto Jiménez. El general Soto Jiménez. Es otro cicloncito. ¿Perdón? Es un cicloncito. Sí, pero con lluvias y vientos controlados, bien controlados y administrados. El general Soto Jiménez es historiador, militar de carrera y por supuesto escritor. Y el doctor, como su nombre lo indica, para el dominicano, se conoce que estamos hablando de Joaquín Balaguer. Prologuistas como Pedro Gil Iturbides, Tony Raful. Un acto hermosísimo en la Universidad Unicaribe, en el Salón de Eventos del BID. El presidente Hipólito Mejía le acompañó durante todo el acto, un acto bastante extenso, pero agradable, verdaderamente, un derroche de exposiciones referentes al contenido del libro, que no es un libro ni de loas, ni de ataques, ni de biografía. Es histórico. Son de vivencias, de situaciones que ocurrieron en torno a Joaquín Balaguer, con situaciones, muchas de ellas, siendo testigo presencial, testigo de excepción, el general Soto Jiménez. Verdaderamente yo tuve la oportunidad de recibir el libro hace ya un mes aproximadamente, lo leí, verdaderamente interesante. El doctor, un acto hermosísimo, que verdaderamente son actividades literarias y sociales irrepetibles que a uno le satisface. Y lo más resaltante es que ahí él relata de que el doctor Balaguer estuvo a punto de evidenciar públicamente una carta, de hacer que se publique una carta, porque la mandó al periódico Hoy. No sé por qué el periódico Hoy no la publicó, pero parece que por el mandato. Porque el emisario precisamente contactó en horas de la noche a Soto Jiménez, y luego la carta fue recuperada. Conozco quién posee la carta, y la carta nunca salió a la luz pública. Los detalles sí de la carta se conocieron en su momento, pero eran épocas donde no como ahora, que a través de acá pues yo puedo ponerte una noticia a nivel nacional en 30 segundos. No había internet. Sí, y el episodio es interesante, no vamos a tomar el tiempo, no voy a tomar el tiempo para explicarlo, pero está bien relatado en el libro y verdaderamente es tal cual como dice Soto Jiménez. El doctor Balaguer amenazó con decirle al país que él tenía crisis mental.
tenía una crisis de salud mental y que él lo iba a decir el 27 de febrero próximo, porque la carta estaba supuesta a publicarse el 30 de enero. Entonces él había dicho que iba a hablar de eso en su comparecencia ante el Congreso en febrero, el 27. Eso implicaba que él iba a renunciar a la presidencia. Pero esa renuncia implicaba también un reto a una persona a la que él no menciona en la carta, que él decía que él lo retaba a un duelo, a muerte. Pero el doctor Balaguer no podía ir a un duelo a muerte. Estaba anciano, con 95 años casi, y estaba no vidente. Entonces, ¿cómo podía el doctor Balaguer ir a un duelo a muerte con un empresario que lo había acusado de actos de corrupción en su gobierno? O que había evidenciado también que había actos de corrupción. Pero el doctor Balaguer amenazaba con involucrar, y yo creo que por eso retiraron la carta, con involucrar a todo un sector empresarial que hubiese estado involucrado en todas esas cosas. Eso es un periodo histórico. Gregory tenía un proyecto, yo no sé en qué está, pero es un periodo histórico muy importante porque ese es un periodo que comienza, oigan esto, este periodo del doctor Balaguer comienza con el año 90, donde para todo el país el profesor Bosch le ganó las elecciones, pero por distintas situaciones ganó Balaguer. Y continuó con que en el 94 el doctor Peña Gómez le demostró al país un fraude electoral, que hubo que suspender las elecciones, que los resultados de las elecciones del 94 no pudieron ser oficiales porque hubo que recortar el periodo. La gente pensaba que no iba a haber juramentación, y que es un periodo donde la juventud debería, porque de eso hace 26 años, y hay una gran juventud que llega a 40 años de edad, que no conoce ese episodio. Y mucha gente no quiere escribirlo. Cierto. Como ocurrió. Cierto. Porque el que tenía 10 años en ese tiempo, que hoy tiene 36, no conoce las intríngulis, cómo se dio ese episodio del fraude y de por qué el doctor Peña Gómez no fue presidente, por qué 2 años de Balaguer y todas esas cosas. Es decir, que el doctor Balaguer, ya en la postrimería de su mandato, porque no volvió a gobernar directamente, indirectamente decidió elecciones, porque él decidió que Leonel fuera presidente, y luego decidió que Hipólito no fuera a una segunda vuelta. Es decir, que él siguió con una incidencia vital en las elecciones. A Hipólito le faltaron 15 décimas para tener el 50+1. Pero el doctor Balaguer dijo, no, ese hombre ganó y hay que juramentarlo. Entonces, esa es una historia que es fresca y que la juventud debería conocer. Pero ya tendremos tiempo para escribir de eso, para escuchar de eso, para oír los protagonistas de eso. Ya no está ni el profesor Bosch, ni está el doctor Balaguer, ni está el doctor Peña Gómez. Y hay mucha gente que vivió eso que parece que tampoco quiere escribir. Uno de los que no quiere hablar de eso es Hipólito Mejía, que yo los reto a que hable de eso. Nos veremos en breve, porque hoy tenemos un invitado muy importante para nosotros, muy emblemático, un gran amigo que yo me he ganado durante muchos años y que yo lo aprecio bastante y le deseo los mejores éxitos. Vamos a escuchar. Se va a quedar, por razones evidentes y de tiempo, el tema de Mantequilla, muy importante, que ha tomado otra connotación. Mantequilla lo tratamos después. Lo que no quiero sí que se quede antes de ir a la pausa es, me acaba de enviar Julio Curi, con discípulos junto a Yotincito. Nosotros en un tiempo compartimos aula durante un buen tiempo en la Universidad Pedro Enrique Sureña, un artículo que publica él hoy en el Listín Diario que se llama Enfoque, los decretos se derogan o revocan. Nosotros que estamos siempre tratando temas legales sin ser abogados, este es un buen artículo de consulta de cultura legal que escribe Julio Curi en el periódico Listín Diario. Los decretos se derogan o revocan. Búsquelo y usted una semántica legal, jurídica. Ya Licho lo dijo. Nos vemos en breve con nuestro invitado, que es el candidato presidencial del por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya quisiera yo tenerlo. Candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el intelectual Luis de León.
va a estar con nosotros en el resto del programa. No se lo pierda y nos veremos en breve. Bien, regresamos con ustedes. Estamos, como les habíamos informado, con un ciudadano para mí de mucha estirpe, muy ejemplarizadora, su conducta, su trayectoria. Y se ha decidido por ser candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a Luis de León. Luis de León es el representante de la corriente bochista dentro del PLD, que él ha querido levantar para que el pensamiento de Boch no se pierda, porque él teme que se pierda. Una corriente fuerte, ciclónica, que parece avasallar con el pensamiento de Juan Bosch. Luis, buenos días. Gracias, querido hermano Andrés Matos, Licho, aunque Licho es el nombre, los apodos tienen más fuerza, se constituyen en poderosos muchas veces. Querido amigo también Gregory Caimares, nos honra y nos complace el estar acá en un diálogo, más que una entrevista, una tertulia entre dos hermanos y amigos. Andrés Matos, somos compañeros de estudio y tenemos una larga trayectoria política, él en el PRD, ahora en el PRM, y nosotros siempre en el PLD. Gracias, Luis. ¿Cómo va la candidatura? ¿Cuándo son las elecciones internas y por qué Luis quiere ser candidato? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, como ustedes saben, convocó a una consulta interna para elegir el candidato o la candidata a la presidencia de la República. En esa consulta estamos participando 3 hombres y 3 mujeres, una demostración de paridad de género. Margarita Cedeño, Marix Hernández, Karen Ricardo, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y un servidor. De cara a este próximo 16 de octubre, que es cuando es el día D, se va a efectuar la consulta interna para escoger, como ya dije, la persona que habrá de ser el candidato en las elecciones del 2024. Bueno, ¿por qué nosotros queremos ser candidatos, constituirnos en candidatos, que estamos positivos y optimistas en esa dirección? Bueno, quien les habla es fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Yo vine de Montecristi, Juan Gómez, Guayubín, Montecristi. Fui parte de la delegación que participó de la fundación del PLD un 15 de diciembre del año 1973, cuando el profesor Juan Bosch abandonó el partido que había creado en 1939 en Cuba, el PRD, y se fundó el PLD. Tenía yo 18 años. Y bueno, en el otro mes siguiente, estamos hablando de diciembre de 1973, ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, enero 1974. Bueno, entonces esas 2 carreras yo las he desempeñado, la carrera de la educación y la carrera de la política. Y en la política, en el PLD, hemos tenido una larga trayectoria, como lo saben ustedes, sin pausas, sin expulsiones, sin vacaciones, naturalmente con posiciones políticas, éticas, morales. Nosotros adoptamos desde el principio el bochismo como una ideología de pensamiento. La gran obra de Juan Bosch, hay que hablar de su obra política, es la reforma a la Constitución de la República, su Constitución de 1963, que fue una constitución liberal, democrática, social, de derechos fundamentales. En esa Constitución se han inspirado gran parte de la reforma, incluyendo la reforma del 26 de enero del año 2010 en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y en el PLD también fundamos una organización emblemática para emular esos valores de principios democráticos, de educación, de cultura, ético-morales del profesor Juan Bosch, que fue la fuerza bochista del PLD. La fundamos allá en Capotillo, Loma de Cabrera, el Cerro de Capotillo, Loma de Cabrera, donde está el monumento que el presidente Jorge Blanco construyó para rendir homenaje a los héroes de Capotillo, que son los héroes de la restauración de la República. Se fundó un 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Y yo fui invitado esa vez a dictar una conferencia en el salón de actos
de ese monumento o de esa estructura que se construyó en el gobierno del presidente Jorge Blanco, con el tema de la guerra de la restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. Y ahí fue que nació la idea, en la tanda de preguntas y respuestas. A esa conferencia asistimos noroestanos de Montecristi, Dajabón, Valverde Mau y Santiago Rodríguez. Bueno, y aspiramos, llegando ya a la cúspide de la contesta de la pregunta, aspiramos porque esta es otra coyuntura política nacional, este es otro momento signado por la guerra, por la crisis de la pandemia, y en el PLD han ocurrido dos acontecimientos estremecedores que yo los matizo siempre para explicar, que fueron la división del partido el 6 de octubre del año 2019 y la derrota electoral política del 5 de julio del siguiente año, del 2020. En el PLD nosotros siempre promovimos la unidad como un componente fundamental. Duramos 2 años en una cruzada llamando la atención del presidente de la República, en ese entonces el hoy presidente del partido, Danilo Medina, y del presidente en ese entonces del partido y expresidente de la República, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en el sentido de que sectores de injerencia extranjera, sectores de la sociedad civil, tenían el propósito de ponerlo a pelear, a chocar, para dividir el partido, tal y como ocurrió. Y ya contestando la última parte, bueno, porque la política, lo que vemos es que solo pueden aspirar, no solo a presidente de la República, a regidor, a diputado, es gente que tenga mucho dinero, cerones de dinero, y muchas veces dinero mal habido, dinero del narco, dinero del lavado, dinero de la corrupción de Estado, dinero delincuencial. Y como ustedes saben, nuestra vida ha sido un ejemplo al servicio comunitario, al servicio social. Y en el desempeño de Estado, yo fui, como ustedes lo saben, en los 20 años del PLD, subsecretario, primero subsecretario de Educación, después viceministro de Educación. Tengo una hoja limpia de servicio, entonces vamos a mostrar a la sociedad que sin tener, aunque yo no creo que ninguno de los que han sido presidentes han tenido dinero, en principio. Luis, mencionas en tu introducción un aspecto que antes de seguir conversando sobre tu precandidatura o tu candidatura a precandidato presidencial, me devuelvo un poco. Mencionaste que hay 2 aspectos que pueden calificarse de catástrofes que han sucedido dentro del PLD, la división del partido y la derrota. Pero yo agregaría, o te pregunto, ¿no debe agregarse o debe agregarse un tercero? Y es la fuerza de la sociedad que está pendiente, la espada que pende sobre la organización por el hecho de haber bajo prisión preventiva algunos y otros prisión domiciliaria y otros casos posiblemente para encauzarse en el aspecto judicial de funcionarios del anterior gobierno y de familiares cercanos de la cabeza de esa organización, como es Danilo Medina. ¿Ese no sería un tercer elemento considerado a tomar en consideración como significativos que han sucedido dentro del PLD? Sí. Bueno, en la política dominicana esas son situaciones recurrentes, la corrupción. Un partido hay que valorarlo entre 2 aspectos, luces y sombras. Las luces del PLD están muy distantes de la sombra. La corrupción, como dije, es un tema recurrente acá, que nosotros siempre reivindicando los partidos políticos decimos que, bueno, quienes cometen esos actos acusados, no demostrados, ya eso es un problema de la justicia, tienen que responder de manera personal, como lo dice la ley, frente a esos hechos. Pero el PLD de ninguna manera es un partido corrupto. En los partidos gente actúa de esa manera, pero eso no quiere decir la institución en sentido general. Pero tiene que prestarle atención a eso que está sucediendo en el estrato judicial. Claro, porque nosotros, por ejemplo, nuestra militancia, nuestra participación, y el PLD surgió como un partido anticorrupción, y nosotros hemos sido
creemos que la democracia no funciona. La democracia no realiza su función de ser una democracia horizontal para todos y todas, sobre todo para los que viven en la indigencia social, en la pobreza extrema, cuando la corrupción se cruza de por medio, que es una corrupción alimentada por el sector privado, porque para que hayan corruptos tienen que haber corruptores. Es un problema social, es un problema de la gobernabilidad de estos pueblos, que dañan la política, que dañan la política. Bueno, se dañan como políticos, pero dañan las instituciones, o hacen daño a las instituciones políticas, y hacen daño a la democracia. Naturalmente, este es un proceso de lucha. Nosotros estamos planteando ahora mismo en el PLD la fortaleza de la unidad, porque un partido como un Estado no es su cúpula, es la reunión de toda su gente. El PLD es una, como dijo el profesor Bombós, que el PLD no era propiedad de ningún dirigente ni del grupo dirigencial, que era propiedad del pueblo dominicano. ¿La unidad está ahora mismo entredicha? No. Bueno, voy a eso a explicar un poquito. La candidatura nuestra, el eslogan de nuestra candidatura es: la unidad bochista garantiza la victoria. En este proceso con todo lo que ha ocurrido, la base del partido se ha unificado, está muy unificada, y creo que también gran parte de la dirección. Nosotros vamos a una consulta ahora y hay todo un ambiente de unidad, hay un compromiso de los participantes, aspirantes presidenciales, para que una vez terminado el 16 o el 17 esta contienda y se declare ganador o ganadora al que resulte, hay que, pues todos estamos compelidos no comprometidos, mejor dicho, a apoyar al que resulte ganador. Y en eso hay un gran entusiasmo, hay una gran actitud, en las bases del partido hay un gran compromiso, porque muchas veces las pugnas de ego se dan arriba, en la cúpula, los partidos, generalmente las bases, los partidos. ¿Y cómo está el partido ahora, Luis? Porque con la división que encabezaron Leonel y Danilo en las elecciones pasadas, la derrota del 2020, los partidos tienden a disminuir su caudal y su impacto, su fuerza social. ¿Cómo está el PLD? ¿Cómo lo ve Luis? ¿Lo ve fuerte? Bueno, se ha dinamizado, sí, se ha empoderado, sobre todo al caerse las expectativas de la presente gobernabilidad con la crisis, con los matices internacionales de la crisis, la alta inflación que hay en el país. Eso es un problema muy terrible para la convivencia y para la democracia y para la paz. El problema de que la gente no pueda tener, como decía el profesor Juan Bosch, las 3 calientes al día, sobre todo en los barrios populares y en las grandes comunidades del interior. Ese es un problema fuerte que entonces eso propende a unificar, a crear conciencia en el mismo partido, pero también en el mismo partido, en el PLD, con todo esto planteamiento de nosotros creemos que la misma situación social unifica a las bases, pero un partido con una visión y unas bases con una visión crítica y autocrítica sobre todo lo que ha ocurrido, sobre la gobernabilidad de 20 años, porque hay posiciones ahí críticas, hay posiciones al interior. Ustedes saben que el PLD fue un partido fundado por el profesor Juan Bosch para la causa de la democracia, de la libertad, de la liberación, de la transformación y de los pobres, de las grandes mayorías. En ese sentido, el PLD se ha dinamizado mucho con la participación de nosotros, de todos nosotros, y se prepara de manera unificada. Nosotros planteamos la unidad del PLD con la fuerza del pueblo, con las demás organizaciones políticas y sociales de carácter bochista. ¿Es posible juntar otra vez a la fuerza del pueblo con el PLD? Pero claro que sí, pero no nos unimos al Partido Reformista, que éramos, que ustedes conocen, usted como un gran sociólogo y conocedor. ¿Y bajo qué mezcla, fórmula podría suceder eso? Bueno, el país... Perdóname, Luis, perdóname, porque entiendo que en tu respuesta habrá esta expresión, siempre encabezando nosotros lo que podría ser una boleta. Entiendo que vas en parte a responder eso, que esa sería una manera de la fórmula. ¿O el PLD podría apoyar a Leonel Fernández? No, es que Luis va a responder, vas a responder de la manera que yo dije, tú vas a ver. Adelante, Luis. No. La política, oye, decía el profesor Bombós, la política es una ciencia, la política es ciencia en arte, y él decía, en política
2 más 2 no son 4, eso lo repetía él, los 3 más 3. Muy bien, ya dijiste sí, es posible la unión. Que la circunstancia no es bueno cuando usted va a hacer un acuerdo, no es bueno colocarle a la gente, no va a ser así, imponerle. Eso es cuando tú vas a dialogar o cuando tú tienes una diferencia, digamos, con tu compañera o con un amigo. Tú no puedes, si tú tienes una noción de dialogar, tú no puedes de antemano decirle. Naturalmente, en política quienes hablan son los números, la estadística. Pero eso es como un deseo de Luis de León. No, esa es una voluntad nacional. En la base del partido, te tiene la conciencia de que si no hay unidad, no hay victoria. Quede el que está. Luis, pero mira, uno se reúne como comunicador, y este es el medio que uno se desenvuelve, con personas de información, que tienen información. Dices que en las bases, en la base. Pero y en parte de la dirigencia. Eso quería mencionar. Claro, que tengo entendido. Eso es del PLD. Sí, en gran parte del comité político hay parte de entes importantes que ven con mucha posibilidad y son partidarios y hasta propulsores de que esa situación se produzca, la unión. Claro que sí, es que es lo que más enseña la experiencia. Y las experiencias no son, la gente no lo puede concebir como una derrota en sí. Las experiencias son procesos de aprendizajes. Y todo el que de una experiencia la asume como una realidad en la cual debe repensar su vida misma, bueno, de las experiencias, la lección se aprenden y se ven y se ven en ¿cuántos contexto. directivos de nivel, así como tú y del comité político también, pueden expresar el mismo criterio que en ese sentido tú estás manifestando ahora? Bueno, yo no quiero calificar, porque en el caso mío, excúsenme, yo soy un libre pensador. En el PLD yo he tenido mis posiciones arriba y abajo. Sí, es cierto. Lo saben ustedes, lo sabe Licho, arriba y abajo. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad y la he asumido. Y yo no soy de los que estoy cotejándome, poniéndome detrás para no decir, para no herir a nadie, no, para no coincidir, no. Mi pensamiento yo lo expreso y lo comunico, que son muchas veces realidades sociológicas. Otros no quieren hablar, otros se ponen en posiciones. Ustedes conocen la política igual o más que yo, y se colocan y no dicen, pero las cosas tienen que ser evidenciadas. Esa unión podría ser... Esa unión, quien la presenta es el partido todo, porque el partido todo, y como ocurre en muchas experiencias en la sociología, hay varios autores que hablan sobre la división de los partidos. Por ejemplo, ¿qué quieren ahora entes de la sociedad civil? Dividir los partidos para entrar en Estados Unidos, que promueve una figura de que entre gente que no están en la política, pero los que han hecho carrera política, como decía el doctor Peña Gómez, para hablar de un líder, en todos esos discursos históricos, la política como oficio, como carrera, que son los que están en la carrera política, son los que entienden la política, pero lo decía Juan Bosch. Juan Bosch lo decía Juan Bosch una frase: la política es lo político, el comercio para los comerciantes. Lo que pasa es que Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer y otros líderes veían la política como una carrera profesional de gente que se preocupaba por estudiar los problemas sociales de su nación y buscaban soluciones. Pero gran parte de los políticos de hoy, que son gente que tienen nombradía en otras áreas, no han profundizado el estudio de la política y por tanto no conocen mucho los problemas del país. Y entonces se meten a los políticos y por una serie de mecanismos, de plataformas y cosas se proyectan y se ven de repente como una figura preponderante. Pero usted se ve la acumulación de experiencia que tiene un político, que tiene una carrera para ver el Estado, para ver todo. Sí. Eso es diferente a que cualquiera de ustedes que no lo son. De manera improvisada lo ponen en una posición y ustedes van a inventar. Luis, en el PLD hay una especie, hacia el PLD una especie de percepción entre nosotros los comunicadores, parte importante, de que el 16 de octubre es posible que quien resulte escogido, esa decisión traiga una malquerencia, que traiga ruidos y que la unidad pueda resquebrajarse. Hay esa percepción de posibilidad de que pudiera suceder eso. Bueno, en términos científicos, las posibilidades están ahí, pero no hay, las condiciones no están dadas en el PLD. Ya,
todos los 6 aspirantes a la presidencia de la República estamos contestes en que el 16, que es una fecha que le espera el pueblo dominicano, la sociedad, si cualquiera de nosotros causa un ruido, estaremos conspirando contra la organización. Nosotros hemos dicho que más importante que nosotros es el partido, que debe preservar su unidad, potencializar su unidad. Y es un momento, es más, el momento del país, con los temas internacionales, mundiales, el tema con Haití, es de unidad. Hasta además, yo digo, por ejemplo, ahorita decía fuerza bochista, el PRM es una fuerza bochista que viene desde el PRD, porque estuvieron influenciadas por el planteamiento del profesor Juan Bosch. Y nosotros en esa dirección planteamos que hay que preservar, volviendo a hablar de unidad, los partidos políticos. Cuando se dividen los partidos, PRM, PLD, Reformista, PRD, pierde el pueblo, la sociedad. Entonces, en el PLD hay toda una conciencia, sobre todo en sus grandes mayorías, de que hay que preservar y fortalecer la unidad y no tener esa actitud de confrontación. Por ejemplo, en el PLD no hay ese odio contra la fuerza del pueblo y contra el mismo Leonel, independientemente que se dieran esas situaciones. Todos nos tratamos como compañeros y compañeras. Debe ser así, e inclusive, yo creo, bueno, eso lo saben ustedes, yo he participado en política, pero todos los PRDistas o PRDistas son amigos míos. Bueno, antes de ayer nos vimos en un programa, una gente que es un funcionario del PRD me dice: y qué bueno que usted, sin conocerme, usted vino a saludarme. Digo, no, porque tú eres, yo te veo y tengo... Sí, pero es que Luis es un caballero. Es decir, debemos dejar esa concepción de la política de ver sectarismo. Ese sectarismo que hace tanto daño. Cuando un funcionario, alguien lleva una posición y ejerce ese sectarismo, eso no es de buen político. Se nos ha terminado el tiempo y queremos que dé un último mensaje. Ay, gracias. Para que dé... Bueno, efectivamente. En la boleta... queridos hermanos Licho y Gregory, en la boleta quien habla es el número 1. En la boleta todo el que va a ir a votar el próximo 16 se vota con el padrón abierto de la Junta. Llamamos a es universal la votación. La votación es universal, universal y secreta, y pueden votar todos los que están en el padrón de la Junta Central Electoral, a excepción de los que están inscritos en partidos políticos. Y en la boleta se van a encontrar conmigo, que representa el número 1 en la boleta, de los 6 que estamos ahí en la boleta. Bueno, ustedes los pueden ver. ¿Y en cuántos lugares? ¿Cuáles son los lugares donde se va a votar? Porque no en los mismos lugares establecidos por la Junta, son con los equipos de la Junta Central Electoral. Los centros. O sea, que si yo quiero ir a votar, voy al recinto donde yo usualmente voto. Tiene que estar inscrito en el PLD para poder votar. No, puede estar inscrito en el PLD, pero si no está inscrito en el PRD, PRM, y está inscrito en la Junta, puede votar libremente, puede ir a votar, es abierto. Si no estoy en ningún padrón, puedo ir a votar por Luis de León. Okay. Gracias, bravo. Bueno, Luis, muchas gracias. Poético, gracias, Licho. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa que tenga que informar, este programa va a estar abierto y es a la orden de un candidato como Luis de León. La batalla será de Luis a Luis. De Luis a Luis. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos ya para la parte final del programa. Bien, regresamos con ustedes y quedamos con este tiempo breve al final para yo expresar mi gratitud, no solamente de compartir con un amigo, con un hermano, con una persona que me ha apoyado en diferentes facetas de mis labores y que ha contribuido grandemente con mi elevación de nivel de trabajo, donde yo he tenido que participar en el área de la comunicación. Un hombre sano, trabajador, honrado, capaz, un hombre de bien, un hombre que todo el mundo lo ve como una gran
personalidad y como lo es realmente. A partir de hoy, Gregory lamentablemente, dolorosamente, ha manifestado que se aleja del programa de Periodismo y Sociedad para emprender otros proyectos que yo les deseo tengan mayores éxitos, tenga mucho éxito, y vamos a tenerle siempre la puerta abierta, vamos a contar con él en cualquier especie, cualquier espacio donde podamos y donde él esté disponible para presentar. Yo estoy seguro que él va a hacer eso. Así que con mucho pesar, tengo que anunciar que a partir de hoy Gregory ya no estará regular, porque no es que él se va ya para Nueva York, ni para Alemania, ni para Groenlandia. Es que él va a estar en el país y siempre va a estar disponible para nosotros. Él no nos lo ha dicho, pero él está obligado a que sea así con nosotros. Así que, sinceramente, Gregory, te agradezco este tiempo que ha estado con nosotros aquí. Te agradezco el apoyo, te agradezco el crecimiento del programa, que tú has contribuido de manera preponderante y con la calidad de comunicación con la que hemos tenido que hacer, gracias a tu gran aporte. El agradecimiento es recíproco por una razón muy sencilla. Mi primer día en Periodismo y Sociedad fue a través de una puerta que se abrió y me dijeron desde el otro lado, entra y ven. Eso hizo Licho, sin ningún tipo de compromiso de mi parte para yo tener que hacer eso, nada más que tener la satisfacción de acompañarlo en un programa que, como yo siempre he dicho, él es el capitán del barco, él es el director y que durante tantos años ha mantenido esta franquicia que es Periodismo y Sociedad. Así que es recíproco el agradecimiento y la satisfacción, y por supuesto, ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos expectativas y los medios de comunicación mueven a eso. Así que voy a hacer otros trabajos y en cualquier momento vendré aquí y estaré aquí en cualquier momento sentado, aunque sea esporádicamente. Así que gracias a Andrés Matos. Darle un abrazo. Pero para... en una televisión no se ve normalmente. No se ve. Pero un abrazo de agradecimiento. Bueno, a ti, Licho. Y a ustedes, amables televidentes, no dejen a este señor solo, y mucho menos al doctor Alfredo Polanco, los lunes en Periodismo y Salud. Hasta entonces, y nos vemos. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenos días, Cristian. Iniciamos con las Reinas del Caribe. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que ver.